Bueno, la situación de la industria está mal, ya lo sabés, pero vamos a hacer rubro por rubro un análisis de lo que fue hasta ahora, hasta lo que va del año, y lo que puede venir, por favor, Mariano. Bueno, hacía unos días vimos los datos del INDEC que mostraba una caída a septiembre, el último dato que dio el INDEC de 11.5, cuando recopilamos todos los datos que hay, no solo del INDEC, de la Unión Industrial Argentina, de Fiel, de Orlando Ferreres. Todos esos los juntamos, nos proporcionaron unos datos de un muy buen informe que sintetiza todo de la presidencia de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que preside Mendiguren y su asesora principal, Ana Garritz, sintetizó todo eso, y uno ve una caída promedio del 8-9 en septiembre, acusa recibo de una recesión muy importante. ¿Por qué conviene poner el zoom, el focus en la industria desde mi punto de vista? Porque no es cualquier sector, digo, ¿no? Vos mirás esa caída promedio, pero en textil hay caídas que superan el 20%, digo, textil, lo mismo después tenés en algunos casos industria automotriz un poquito menos, pero también muy violenta, plásticos y materiales asociados, caídas que superan el 20%, ¿y qué están reflejando? Una recesión que le pega muy fuerte al mercado interno, son todos tipos de sectores que dependen mucho de esto, es decir, ahí la demanda define un poco la ecuación del negocio de estos sectores. La metalmecánica en Córdoba es fundamental. Decisiva, y metalmecánica, que a veces se considera metalmecánica sacando automotriz, ni hablar si uno mete automotriz. Cuando uno ve ya los datos preliminares de octubre de industria automotriz, cemento, todo pinta que octubre va a ser igual de malo que en septiembre, poquito más, poquito menos. Pero yo quisiera focalizar en un punto que tiene que entender el que nos mira. La industria, ¿por qué es importante? Todos los sectores son importantes, pero la industria es decisiva primero porque genera mucho empleo, sobre todo empleo de muy buena calidad con muy buenos salarios. Claro. Estamos hablando del sector empleo formal privado, algo así, un poquito más de 6 millones de trabajadores asalariados privados, un palo 200, 1.200.000 más o menos lo genera la industria. Por cada empleo de la industria directo se generan otros 2 indirectos. Entonces, evidentemente, ahí vemos el promedio que te mencionaba antes, el 8,9 de caída es el promedio, la síntesis de 4 indicadores que mencionábamos. El peor de todos fue el del propio INDEC. ¿Por qué el INDEC es más alto? No, porque el INDEC es la medida más, si se quiere, la más perfecta o la más rigurosa. El resto de los indicadores tienen estimaciones a partir de encuestas propias. A veces están por encima, a veces por debajo. Pasa algo parecido que con los índices de precios, es decir, necesariamente tienen que dar diferentes. Obviamente cuando uno tiene la INDEC, que es la primera a la que tiene que mirar, el resto no es que sean no de confianza, al contrario, simplemente se hacen quizás con menos recursos humanos y financieros, pero todas muestran ese acuse de residuo de una recesión muy grande en un sector clave como la industria. Gracias, Mariano. Gabriel, dale. El 18 de diciembre es la fecha en la que la Corte se va a expedir sobre el caso Blanco. Sí, es el caso que mantiene en vilo a muchísimos jubilados porque es si valida o no un índice, el índice que quiere la ANSES, que se llama RIPTE, o el índice que vienen dando todas las cámaras federales del país, que se llama ISBIC. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es porcentaje de plata que te corresponde a partir del cálculo de tu haber inicial. Una cuestión muy técnica, pero que hace la diferencia, en algunos casos, de hasta el 50% de las jubilaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno y la ANSES dicen el índice es RIPTE, que es otro cálculo, que es el de la reparación histórica. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo que va a definir esto la Corte es el 18 de diciembre y se calcula que hay una mayoría ya para conceder a favor de los jubilados el índice ISBIC. Ahora esto se acota a 150.000 casos y hay sospechas de muchos abogados previsionalistas de que en realidad lo que el gobierno va a hacer es como una especie de acting. Se va a dejar perder este fallo que, decimos, es amplio, ¿no? 150.000 casos, pero no es una cuestión de vida o muerte para las arcas públicas, porque lo pueden afrontar de todas formas. Pero lo que quieren es evitar a futuro que sea declarada inconstitucional la ley que reformó el cálculo de jubilaciones, que fue de diciembre pasado. ¿Te acordás? Reforma jubilatoria, diciembre, un escándalo, mucho lío en las calles, precisamente por esta ley, que en un tramo ya fue declarada inconstitucional porque era retroactiva para calcular lo que los jubilados percibían a partir de marzo de este año, que ya era menos de lo que debían percibir según la fórmula anterior. Y vos sabés que en la Constitución está dicho que tiene que haber progresividad del sistema previsional, es decir, vos no podés ir ganando menos. Si hay una mejora, si hay un cambio de ley, tenés que ganar más o igual. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Los jubilados van a perder muchísimo poder adquisitivo durante este año gracias al cambio de fórmula jubilatoria. Ahora sí, si esta ley, la reforma de diciembre, fuese declarada inconstitucional por la Corte, ya hay un recurso que está elevado y lo elevó Miguel Ángel Fernández Pastor, bueno, a partir de ahí, entonces sí, es el acabose para el gobierno y algunos dicen, ¿están canjeando fallos con la Corte?
Gabriel, seguimos en la picada y nos queda el tema tuyo, Jorge, para la picada, y nos vamos ahora a General Rodríguez. Lo que vas a escuchar es el claro manejo de la justicia para sacarse la oposición de encima. Algo increíble, Mauro, por favor, danos esta explicación. Buenas noches. Buenas noches. En realidad ya no es tan increíble, es una metodología común en todas las derechas de Latinoamérica y no hace falta irse a Brasil para verlo, hay que ir acá nomás, a General Rodríguez. ¿En qué consiste esto? En la utilización de la justicia como herramienta electoral, en la utilización de la justicia como herramienta política. Si querés, lo vemos. Dale. Mauro, ¿hay candidato intendente para las próximas elecciones de parte de tu espacio político? Sí, yo soy uno de ellos. En el año 2016, a través de una multisectorial que se generó en la localidad, se realizó una marcha de vecinos y vecinas autoconvocados, donde la leyenda era no al tarifazo. Caminó hasta la municipalidad con el fin de hacer una foto simbólica con la bandera argentina que decía no, la leyenda no al tarifazo. El único municipio en los 134 que logró ganar las elecciones a pesar de estar gobernando Cambiemos. O sea, en General Rodríguez gobierna Cambiemos desde el 2015 y nosotros en las elecciones del 2017 ganamos. No solamente ganamos las primarias, sino también las generales. Eso claramente es una situación que preocupa mucho al poder actual. Hay un altercado con diferentes funcionarios, donde uno de los funcionarios propina un golpe de puño a uno de los manifestantes. Fuimos sindicados, vistos en esa marcha solamente 2 concejales, que fue el caso de Cartu y el caso mío, siendo que había cerca de 300 personas. El cargo que se imputó en mi persona es instigación a la violencia y amenazas y lesiones leves. Lesiones leves y amenaza quedó desestimado por la fuerza Abomagio sin encontrar ninguna prueba y quedó instigación a la violencia condenándonos el martes pasado a 2 años y medio de prisión en suspenso. Fuimos condenados a 2 años y 6 meses por instigación a cometer delitos, algo que no se pudo probar en ninguna de las instancias porque claramente nosotros participamos como vecinos en ese espacio. De hecho, casi ni participamos en la organización, digo ni casi porque en algunos casos nos podrían haber integrado en un grupo de WhatsApp o algo por el estilo, pero que tampoco teníamos una participación activa por la cantidad de responsabilidades que tenemos hoy en nuestro distrito siendo opositor y atravesando una crisis como la que estamos pasando. Entonces lo que hicimos fue participar como vecinos. Es la metodología que lleva de judicializar la política. Cambiemos considera que esa es una forma que ha encontrado de intentar imposibilitarnos la posibilidad de competir en condiciones de igualdad en el 2019. Es una condena que claramente tiene que ver con una cuestión de persecución política, que claramente está direccionada y está enfocada en la imposibilidad, en general la imposibilidad de poder proscribirnos, podríamos decir, en el 2019 para poder competir en las elecciones. Bueno, y de ese lugar donde se manipula la justicia para que las elecciones sean un poquito más fáciles para que Cambiemos, nos vamos a los ataques terroristas en la Argentina. Tenés cuidado que pueda haber una bomba en tu casa o un pollo, ¿no? Miguel, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo está? Y viene complicada. Según Bullrich, estamos en peligro. Antes teníamos problemas con los mapuches, ahora tenemos problemas con anarquistas y con terroristas de Hezbollah. Hoy hubo 5 amenazas de bomba. En todos los lugares no encontraron absolutamente nada. En un lugar, ¿sabes que había 2 granadas? En un lugar que tiene que ver con el ferrocarril y las granadas no funcionaban. Bueno, ese es el nivel de peligrosidad que se está instalando y también el nivel de peligrosidad está marcado por los protagonistas, que tienen que ver con los nuevos terroristas que encontró Bullrich. ¿Quiénes son? ¿Estas son las armas de los muchachos de supuestamente Hezbollah? Estas son las armas. ¿Sabés que llegaron a hacer el allanamiento y en el allanamiento la orden decía que tenían un AK-47, sí, que tenían una... Un AK-47, acá no se ve ninguna AK-47, digamos. No. Decía que tenían un arma específicamente de guerra, pero claro, después encontraron esto. Lo que pasa es que, vos fíjate lo cínico de todo esto. La orden de allanamiento decía, tienen esta arma peligrosa, pero pueden tener otras armas de todo tipo, con lo cual si le encontraban un cuchillo tramontina también los podían meter presos. Mirá, fíjate. Un bate de béisbol, una cachiporra. Ahí hay un palo de escoba y acá, bueno, tenés estas armas que son de caza, supuestamente, ¿no? Son armas de caza, son armas de el bisabuelo de los chicos. Los 2
En este momento están presos en el penal de Ezeiza como si fueran los narcotraficantes más importantes de la historia. Están presos porque, según la justicia y según Bullrich, representan una amenaza para la seguridad y para el G20 que ya se viene. Perfecto, ahí está, que nos están metiendo miedo. El único problema, no está mal meterle miedo a la gente, Bullrich, la verdad que no, porque es una táctica que tiene el neoliberalismo para poder después apretar y profundizar la crisis. No está mal, pero por lo menos hagan bien la mentira. Digo, que no descubren que después un televisor o un pollo mojado o estas barbaridades que acabamos de ver. Nos vamos al corte, ya volvemos.